Muy buenos collacios de la sidra, bien llegados a este nuevo espacio, a este territorio sidrero, donde espichamos la primer pipa y echamos unos culinos de información y entretenimiento. En este programa vamos a hablar del mundo tan rico y interesante de la sidra, porque falar de sidra y es falar de Asturias, y es falar de cultura y de tradiciones, pero también de industria, de entretenimiento y de esparcimiento. Y eso fadrémoslo aquí, viendo todos los cares de este rico mundo de la sidra. Y si vos paez, hecho vos un culín y entamamos aquí la primera sección del programa, de Llagar en Llagar, conociendo las instalaciones de Llagar Castañón, aquí en la parroquia de Quintes, en el concello de Villaviciosa. Pero en antes, y el momento de conocer qué vamos a tener en este programa con este pequeño avance. Bueno, el Llagar fue fundado por mi abuelo materno en el año 1938 aproximadamente. Él, bueno, pues tenían un chigre tienda allí en Quintes, ahora mismo estamos en Quintueles, pero tenían un chigre tienda en Quintes y entonces decidieron hacer un Llagar porque, bueno, mi abuelo había tenido autocares también y durante la guerra, cuando la Guerra Civil Española, entonces le requisaron un autobús y a los 2 años, cuando se pudo volver a hacer con él, estaba destrozado completamente, sin asientos, sin nada, y bueno, vendió el autocar y decidió con el dinero que le habían pagado por el autocar empezar a construir el Llagar nuevo en Quintes. Empecé con el Llagar después de venir de la mili, porque mi padre murió mientras estaba en la mili y ya llevaba unos años mal y entonces, bueno, el Llagar estaba cerrado. Decidí empezar con el Llagar porque me gustaba, no mucho, pero por lo menos algo más que el bar sí me gustaba. Entonces empecé con mucha ilusión porque, bueno, era un esperres que ganaba yo directamente, lo que hacía lo ganaba yo y lo que ponía era todo cosa mía. Antes la sidra costaba mucho trabajo venderla y si no te conocían un poco la marca, mi padre ya llevaba unos años cerrado, entonces si la marca no era un poco conocida, era en tiempos bastante duros para empezar con el Llagar. Pero bueno, a base de mucho esfuerzo, de insistir y de moverme por los bares y estar llevando pruebas y pruebas a los chigreros de la época esa, entonces bueno, pues empecé a ir saliendo para arriba poco a poco, a ir mallando. El primer año, bueno, pues mallé 4 o 5 toneles, al año siguiente ya llené todo lo que había allí, luego ya fui ampliando algo y fui metiendo más capacidad, bueno, moviéndose por más sitios. Oye, coincidí con gente, la verdad, con gente que me ayudó mucho, que me echaron chigreros, yo les vendía el producto y ellos estaban contentos, pero bueno, para mí me valieron mucho. Yo aquí en el Llagar tengo sidra Castañón, que es la más habitual y es lo que más se vende, y sidra Valdeboides, que es la que es de denominación de origen. Pues es un tipo de sidra con un color muy pálido, que tiene unos aromas muy a fruta
y un sabor un poquitín con una acidez fija que da el frescor de ese tipo de manzana. El proceso de mallar está bastante simplificado de lo que eran los llagares antes. Ahora llegan los camiones, descargan en lo que son los manzaneros y la manzana se arrastra mediante agua. La manzana flota en el agua, entonces va arrastrada mediante agua. Luego pasa a la parte de mallar, ahí hay otra cinta que lo vuelve a seleccionar, va girando lo que es la manzana y va avanzando y la vuelve a lavar para dejarla bien limpia y que no tenga nada de suciedad. Luego hay una cinta de escogido que se selecciona la manzana, si hay alguna podre o en mal estado se separa y se quita. De ahí pasa ya la máquina de mallar, que es la que lo tritura, y luego pasa a las prensas. Yo ahora mismo lo que tengo son prensas neumáticas que en unas 5 o 6 horas más o menos sacan lo que es la llagarada. Lo que llamamos la llagarada aquí habitualmente, hacen una llagarada en 5 o 6 horas. Lo que antes en los llagares tradicionales tenías que, para sacar esa cantidad de manzana que ahora hacemos en 6 horas, necesitabas 2 días y medio o 3, dependiendo un poco cómo estuviese, si estaba muy frío o no. Después de ahí pasamos la sidra, una vez que es la sidra dulce, la pasamos a estos depósitos que veis aquí para que empiece a hacer la fermentación. La fermentación está controlada mediante frío. Estas placas mantienen los depósitos con una temperatura que nosotros buscamos la temperatura idónea para fermentar la sidra, y luego hay una fermentación alcohólica, que es la primera fermentación, que dura como unos 20 días aproximadamente. Luego empieza la fermentación maleoláctica y a partir de ahí entonces es cuando empezamos a mezclar una sidra con otra, a hacer los trasiegos. Y bueno, mucha parte de esa sidra la pasamos a madera porque hay una época que la madera es muy conveniente que pase por ello. Más o menos tengo una capacidad de 1.300.000 litros aproximadamente. Vamos embotellando durante todo el año y distribuyendo la sidra por la mayor parte por Asturias. Tuvieron unos americanos que vinieron con una chica de aquí, bueno, que estaban interesados en llevar un poco, en llevar la sidra a Estados Unidos, y ellos lo que querían hacer era llevar la sidra natural de aquí, no querían llevar ningún tipo de sidra de otras variedades. Entonces, bueno, llevaron sidra de varios llagares, uno de ellos fui yo, y bueno, pues están contentos con la sidra. Está gustando a la gente, en principio están bastante contentos con lo que están moviendo allí. Para darnos a conocer empezamos con una página web, estamos en Facebook también y todas las redes sociales, que eso es lo que da mucho movimiento, sobre todo a la gente joven, funciona mucho más todas las redes sociales que lo demás. Y también estamos en contacto con casas de turismo rural de la zona, ¿no?, de Villaviciosa, de Ribadesella, de bastante amplia, y con muchos hoteles, incluso con guías turísticos. La gente siempre que viene de afuera le gusta ver un llagar de sidra, que bueno, llagares, como sabéis, en el único sitio que los hay es en Asturias. Entonces, bueno, está viendo gente, está viniendo grupos, y bueno, yo creo que somos unos de los pocos que estamos haciendo visitas así a diario y sin concertar la cita. Tenemos unos horarios de visita y bueno, pues la gente suele venir bastantes. La calidad de la sidra es maravillosa. Va por todo. Muchas gracias. La sidra yo creo que tiene que evolucionar un poco fuera de Asturias y cada vez va entrando un poco más la gente por ella, porque bueno,
consumo en Asturias al fin y al cabo está un poco limitado y fuera de Asturias no, pero bueno, la gente cada vez va pidiendo, se va vendiendo más sidra fuera, va saliendo algo, va moviéndose algo fuera de Asturias, que es lo que nos interesa y lo que nos puede dar más movimiento. La sidra es una bebida que es muy sana, muy natural, suele gustar a la gente bastante y aparte de eso es un producto muy barato. Una sidrografía y es una mezcla de imagen y sidra, como su nombre indica. Con la sidrografía intento fusionar un poco lo que es el mundo de la sidra de una forma más táctil, más física. Voy mezclando imágenes con sidra, tal cual. He hecho sidra en una copia y consigo unos resultados que bueno, pueden verse en la semilla final. La idea surge con el motivo del número 100 de la revista La Sidra. Propusieronme que hiciera una obra conmemorativa y yo estuve pensando cómo podíamos fusionar la sidra y la fotografía. En este caso, yo hacía tiempo que estaba trabajando con Polaroid y con otros procesos de intervención en la fotografía. En este caso, pensé cómo poder hacer daqué con los ácidos de la sidra y utilizarlos como si fuese un revelador, pero en este caso en lugar de revelar la imagen, revelé el papel. Esto se llama quimigrama, entonces al final terminé haciendo un quimigrama de sidra. Xur de Margaride entamó formándose en otras áreas, pero la pasión por la fotografía llevólo a dedicarse da fechu a esta profesión. Nun entamu como ayudante de fotorrubio en Xixón y darreu como fotógrafo de prensa y artístico. Entre los temas más escogidos por el autor, la música, la lucha obrera y los conflictos laborales. Como fotoperiodista tiene trabajado en periódicos como El Comercio o La Voz de Asturias, donde tuvo hasta el año 2010. Fue presidente de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos, de la que ya más socio fundador. Una vez que tenemos la imagen digital, yo copio la semilla en un papel de acuarela. Trabajo sobre la emulsión la intervengo con sidra. La sidra lo que me permite es quemar, hago un quimigrama de sidra, quemo la emulsión del propio papel, consiguiendo estas texturas que son más tonos ocres y que podría ser algo parecido a la oxidación de la sidra. El acuarelado, además de dar color a la sidrografía, hace que sea una copia única, una obra única, ya que trabajar una imagen a mano es bastante complicado conseguir dos imágenes que sean iguales. Entre los dos proyectos, la revista Aldebalu, revista generalista, escrita da fecho en asturiano, exposiciones, libros de semelles. Vencellado al mundo de la sidra dende va años, como fotógrafo de la revista La Sidra, agora sorprende al público con les sidrografías, una nueva técnica de revelado fotográfico en el que interviene la sidra
y que aporta a les semelles unos contenidos específicos que les faen especialmente sensibles y extremaes a lo que se espera de unos semelles normales. Actualmente ya estoy trabajando en otra serie que posiblemente vea la luz en breve, y una serie de llagareros. Estoy recogiendo imágenes de los llagareros de Asturias y posiblemente el soporte final de presentación de la colección va a ser sidrografías también. No sé aún si dirán montajes sobre Polaroid o acuarelaes, pero lo que sí creo que está pidiendo es un soporte intervenido con sidra. ¿Sabías que en Asturias están recollidas más de 500 variedades de mazana? La denominación de origen protegida Sidra de Asturias incluye 22 variedades sidreres que se permiten una fechura de la sidra natural reconocido. Sí que así, estos no son todos los que existen, aunque hay autores que falen de hasta 5.000 variedades genéticamente extremaes de mazana en territorio asturiano. El Banco Nacional de Xermoplasma Papumares, que se alluga en Villaviciosa, tiene recollido material genético de medio millar de variedades autóctones. Entre las variedades hay les ácides como la durona de Tresali, la blanquina, la limón montés, la de Rachao, Xuanina o Fuentes, dulces como la verdialona y la ernestina, y otras variedades mestes como la regona, meana, coloradona, de Carrió, solarina, de la riega, de Collaos, perico, prieta y perezosa, entre otras muchas más. La tradición dizlo bien claro: sella la variedad que sella, la muller y la mazana tiende de ser asturiana. Y desde aquí, desde este llagar Castañón, viaxamos agora hasta Xixón a conocer el Festival de la Sidra Natural de ese concello. Cada año a finales del mes de agosto, Xixón acoge la fiesta de la Sidra Natural, un evento que lleva más de 20 ediciones y que celebra actividades a embute alrededor del mundo la sidra. Les cais de la villa de Xixón enllénense de actividades llamando la atención sobremanera el mercadín de la sidra y la mazana, que pe la zona del muelle y los xardinos de la Reina ufre toda triba de productos vencellaos a la mazana y la sidra, dulces, bébores, platos salaos, artesanía y sobremanera sidra. Sidra es galla. Entre las actividades, talleres pa' neños y adultos, con pruebas de sidra y otros bébores que se producen mallando la mazana. La música tiene también el su espacio con los cancios de chigre, que pueden sentirse da vezu na Plaza Mayor. Neste mesmo escenario, frente a la Casa Concello de Xixón, celebras el concurso de echadores de sidra, en el que participen los chigreros más expertos neste arte de escanciar la nuesa bébora tradicional. El xurau tas ollerte a la forma de chalo y al tastu de la sidra en boca después del escanciau de estos echadores profesionales. Les exposiciones, como la de etiquetes introducíes nes botelles va más de una década, también pueden verse en esta Feria de la Sidra. El público puede participar en los concursos, otra de las estalles más importantes de este evento sidrero, como en el concurso de sidra casero,
na que los aficionados a hacer la sidra en casa pueden amosar la calidad de la sopa humarada y llevarse un premio. Si lo que te presta lle más el chigre que la producción, na fiesta puedes participar en talleres para aprender a escancialo o ser parte del xurao popular que premia a la mejor sidra del año para el público. Uno de los muchos premios que se dan en esta fecha, mesmo a los puestinos de productos que a los llagares y llagareros, como el Oxu d'Oru, el Tonel de Oru, que reconoce toda una vida dedicada a la sidra, o el premio a la etiqueta más guapina. Sí que así, donde más participa la gente llena prueba de sidra de Valdre, na que los llagares reparten sidra en sin cobralo a todos los visitantes de la fiesta y los puestos instalados a lo largo de delles calles de la ciudad. Un momento en el que los más sidreros salen a la calle va su sidra en mano para prevar palos del máximo número de llagares posible. Y desde va 14 años y dentro de esta fiesta de la sidra natural de Xixón, celébrase un acontecimiento que llama la atención de medios de comunicación del mundo entero por la so vistosidad, el récord mundial de escanciao simultáneo de sidra, donde cada año los xixoneses, asturianos y turistas que nos visiten nestes feches axúntense en la playa de Pando o Poniente para echar sidra del vaso a la botella del modo tradicional. La cifra está ya en 7.883 personas escanciando al mismo tiempo. Un espectáculo visual que llena esta sablera xixonesa d'un olor a sidra de verdadero récord. Segundo, botella de batón. Ya, el récord del mundo. ¡Hasta cierto! ¡Nuevo récord mundial! ¡Son los mejores! ¡Nuevo récord mundial! Un aplauso para todos. Y aquí, con 1.300.000 litros de sidra castañón fermentando debajo de los míos pies, remata la primera edición de Territorio Sidrero. La semana que viene tornaremos con más gente, con más historias, conociendo otros llagares y otros espacios de este valluroso mundo de la sidra. Hasta entonces, pasáis muy buena semana sidrera.